Eh, bueno, bienvenidos al curso de Etnografía de la Comunicación. Vamos hoy día a trabajar el tema de diversidad lingüística y las distintas maneras de expresarse. Yo soy Fernando Garcés, soy profesor e investigador de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, Ecuador. Bueno, como ustedes verán, la diversidad lingüística es una de las características fundamentales de la especie humana. Y se piensa que en el mundo existen alrededor de 6.000 lenguas. Cada una de esas lenguas tienen características específicas que las hacen diferentes unas de otras. Hay lenguas, por ejemplo, como el chino, en el que cada idea se expresa mediante una palabra. Otras lenguas, como el turco, que su característica es que al interior de una palabra se expresan muchas ideas. El caso de nuestra lengua, el español, o el castellano, como le llaman algunos, es una combinación de los tipos de las dos anteriores, ¿no? En el caso del chino, que decíamos que una idea corresponde a una palabra, corresponde al tipo de lenguas que se suelen llamar analíticas. El turco, donde alrededor de una palabra se aglutinan varias ideas, se llaman lenguas aglutinantes. Y en el caso del español, que es una combinación de ambas, corresponde a la tipología de las lenguas que se llaman polisintéticas. Entre las lenguas indígenas de Sudamérica hay también de estos tres tipos, pero la tendencia general de las lenguas indígenas de Latinoamérica es que sean lenguas aglutinantes, como el caso del quechua, el aymara y varias otras lenguas indígenas. La mitad de las lenguas del mundo se concentra en estos 8 países, en Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, en este orden. México es la lengua de Latinoamérica con más diversidad lingüística, se calcula alrededor de 295, luego Camerún, Australia, y en el caso de Brasil son alrededor de 234 lenguas. En otros países de Sudamérica, por ejemplo, se calcula que en Colombia tenemos alrededor de 80 lenguas indígenas, en Bolivia 33, alrededor de 33, en Ecuador 14. Son cifras que nos dan idea de cómo, cuál es la diversidad lingüística que existe en nuestro continente y en el mundo. Pero no solo se trata de la diversidad de las distintas lenguas, de estas 6.000 lenguas que hay en el mundo, sino que al interior de cada lengua también hay variantes que muestran la diversidad expresiva de cada una de ellas. Esta diversidad al interior de cada lengua se expresa de distintas maneras. Puede expresarse en la pronunciación de algunos sonidos, en la entonación, en las diferentes palabras que existen para nombrar la misma cosa, en expresiones específicas. Entonces, veamos algunos ejemplos de esto que hemos dicho. En la pronunciación de algunos sonidos, por ejemplo, una de las consonantes en el mundo hispanohablante, en el castellano hablante, es el sonido de lo que se conoce como la eye, que puede tener distintas pronunciaciones. Esta escritura que ustedes ven aquí, después en futuras clases lo vamos a explicar, es una escritura que se llama la escritura fonética, que trata de representar los sonidos de manera más fiel que como lo hace el alfabeto. En el Caribe, en muchas zonas costeras, por ejemplo, se dice calle. Un argentino o un serrano ecuatoriano podría decir calle. En algunos lugares, como en Bolivia o en la ciudad de Cuenca de Ecuador, se pronuncia calle. Hay otras zonas donde se dice calle, y fuera de lo que está aquí escrito, los argentinos dirían calle, ¿no? Algo similar ocurre con la S, que es otra consonante que tiene muchas variedades. Hay personas, lugares donde se dice mismo, otras donde se pronuncia mismo y otras donde se dice mismo, ¿no? Nuevamente los costeños, caribeños, somos personas que solemos relajar la S, ¿no?
yo soy de la costa ecuatoriana y pronunciamos así, por ejemplo, ¿no? En otros lugares se puede pronunciar de manera más nítida la S y decir costa, ¿no? Pero esta variación expresiva también puede darse en la entonación. Un argentino diría, ¿y viste? ¿Qué querés que te diga? Un mexicano podría decir algo como, órale, esto está bien chingón. O un chileno podría decir, ¿cómo está ahí, weón? Y así, ahí es la entonación al pronunciar que incluso nos permite identificar a determinadas personas de su procedencia, origen, por la forma como hablan, ¿no? Como decíamos, también puede expresarse en las diferentes palabras existentes para nombrar la misma cosa. El vehículo de transporte público se puede llamar en Cuba guagua, en Ecuador bus, en otros lugares micro, en México camión, o prenda de vestir, una prenda de vestir que puede tener igual varios nombres como chompa, suéter, saco, jersey, ¿no? Dependiendo de la procedencia del hablante. En expresiones específicas, estas expresiones de sorpresa como chuta, o híjole, o ave María, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay distintas formas de expresarse en las distintas regiones del planeta y poniendo el énfasis sobre todo en el mundo hispanoamericano. En este sentido es una cosa que es importante para el trabajo que vamos a hacer de definir el ámbito donde vamos a hacer nuestro estudio etnográfico, ¿no? Es importante escoger una comunidad de habla. Y para eso debemos distinguir entre lo que es una comunidad lingüística, que es la unidad macro de una lengua, en nuestro caso el español, pero puede ser también los que deciden estudiar una lengua indígena como el otomí, qué sé yo, en México, o como el Nasayú en Colombia, o qué sé yo, el Ashaninka en Perú, el Shuar en Ecuador, no sé, el Mapudungún en Chile, etcétera. Puede ver la comunidad lingüística como una unidad macro. Y es importante distinguirla de la comunidad de habla, que son las formas específicas de hablar de un grupo cultural también específico. Uno puede pertenecer a la misma comunidad lingüística, pero pertenecer a distinta comunidad de habla, como en este caso el español de España, el castellano de Argentina, el castellano de Colombia. Simplemente uso los términos que se usan más comúnmente, ¿no? Pero no es solo, la comunidad de habla no se refiere solo a una especie de comunidad nacional de habla. Puede haber otras, ¿no? Puede haber el castellano ecuatoriano de la costa o de la sierra, de Cuenca, o de los montubios, todo esto en el caso ecuatoriano, pongo el ejemplo, pero también puede ser una diversidad de determinados grupos o sectores sociales. Puede haber, podemos fijarnos en la comunidad de habla. Los albañiles pueden formar una comunidad de habla, las vendedoras en el mercado, profesores, profesoras, etcétera, ¿no? Es esta forma particular de hablar, que puede ser en el léxico, en la entonación, como veíamos antes, etcétera, de grupos específicos dentro de una comunidad lingüística mucho más amplia. Entonces, en antropología, que es la carrera que estamos estudiando, y en la etnografía de la comunicación, que es la asignatura específica en la que estamos trabajando, es importante tener claro que no juzgamos la forma de hablar. Digamos, en términos sociales, incluso antropológicos, puede ser importante que tomar nota de los prejuicios lingüísticos que puede haber. Pero en nuestro oficio de antropólogos, en nuestro oficio de etnógrafo de la comunicación, nosotros no juzgamos la forma de hablar. Ninguna forma de hablar es mejor que otra. Toda lengua tiene los recursos necesarios o se apropia de los recursos que necesita para expresarse según las necesidades de sus contextos y según las necesidades comunicativas. Obviamente que en el mundo existen lenguas con más prestigio, se les da valoración social, qué sé yo,
El inglés, obviamente, es una lengua de prestigio internacional, y al interior de cada país puede haber lenguas o variantes de lengua, lo que se llaman las lenguas estándar, que pueden tener más prestigio que otras. Pero esto no depende del número de hablantes. El chino mandarín es la lengua más hablada en el mundo, y sin embargo el inglés tiene más prestigio que el chino, ¿no? Y hay muchos otros casos similares. Entonces depende de estas, lo que algunos autores llaman la ideología lingüística, es decir, la creencia que existe acerca de que unas lenguas pueden valer más para una cosa o para otra. Y esto es parte incluso de nuestros imaginarios cotidianos. Se dice que el francés es la lengua del amor, que el alemán es la lengua ideal para hacer filosofía, que el inglés es la lengua ideal para hacer negocios. Entonces son parte de ideologías lingüísticas. En términos estrictamente, podríamos decir, científicos, en términos absolutamente objetivos, todas las lenguas tienen el mismo valor, ¿no? Lo que es cierto es que la concentración de prestigio sobre determinadas lenguas va en contra del principio de respeto de la diversidad lingüística. De hecho, estamos en una época en que muchísimas lenguas están en peligro de desaparecer. Y se dice que, así como se dice que cada anciano es una biblioteca que desaparece, podríamos decir que la muerte de una lengua es un atentado contra la propia humanidad expresada en esa riquísima diversidad. Entonces nosotros como antropólogos apostamos por el respeto a la diversidad, apostamos por el mantenimiento de las lenguas. Entonces debemos enfrentar un problema actual. ¿Cómo hacemos compatibles dos hechos que parecen contradictorios? Por un lado, la apuesta por la diversidad lingüística creada por la humanidad, por medio de su diáspora por el mundo, hoy sobre todo el fenómeno de la migración, de la movilidad, que no es solo física, sino que navegamos por el mundo a través de los multimedias y del internet, y ahí apostamos por la diversidad. Es necesaria la diversidad lingüística, es un tesoro de la humanidad la diversidad lingüística, pero al mismo tiempo necesitamos la intercomunicación entre distintos grupos de individuos lingüísticamente diversos en esta era que algunos llaman glocal, que al mismo tiempo es global y local. Y para esa intercomunicación debemos seleccionar ciertas lenguas que nos permitan comunicarnos. Entonces un sociolingüista catalán, Albert Bastardas, dice que deberíamos alejarnos de la visión dicotómica que nos forzaría a resolver la antinomia optando por un lado o por el otro de la ecuación. Este es el desafío, y en este contexto, en este desafío, se inscribe nuestro curso de etnografía de la comunicación. Nos vemos en otra ocasión. ¿Estuvo bien?